Buenas tardes, compañeros, profesor. Le voy a presentar el jorobadito. Bueno, comenzamos. Jorobadito es un cuento publicado en 1933, incluido en el primer libro de cuentos de Robert Hart. El género literario narrativo, de origen argentino, fue escrito por Roberto Hart. Trata temas como el problema de la maldad y la incomunicación. Narra la historia. El protagonista cuenta cómo de manera fortuita conoció el jorobadito, al cual llama Rigoletto. Bueno, biografía de Roberto Ar. Nació el 26 de abril de 1990 en Argentina. Falleció el 26 de julio de 1942 en Argentina, Buenos Aires. Inventor y escritor. Eh, Fue expulsado de la escuela a los 8 años. Se volvió autodidacta. Fue ayudante de una biblioteca, pintor, mecánico, soldador, trabajador portuario y manejó una fábrica de ladrillos. Se decidió por el periodismo entre 1920 y 1930. Trabajó en un periódico local. En, en 1926 escribió su primera novela, El juguete rabioso. El juguete rabioso, su primer título era La vida puerca, pero en ese tiempo, que digamos que ese nombre era muy tosco para esa época y tuvo varias críticas. Y es por eso que le pusieron el juego rabioso, el juguete rabioso. Formó una sociedad, Arna, por Art y Nakarati. Su primer cuento, El jorobadito, y también tuvo teatro. El primero fue El humillado. Bueno, la introducción. El mismo autor dice en su dedicatoria a su esposa que este libro es trabajado por calles oscuras y parajes taciturnos. Trata de temas oscuros como el delito, la traición, la hipocresía y la crítica a la moral burguesa. Su primer libro de Roberto Ar, El jorobadito. Análisis. ¿Qué intenta hacer el narrador mediante su confesión? ¿Por qué el tono del narrador de este cuento es distinto al de los otros cuentos? El tono de la narración, jocosa, sardónico, irónico. Lo más interesante en esta colección, los narradores de 4 cuentos están situados semejantemente. El jorobadito, Esta primavera, Las fieras, El traje del fantasma. Roberto Ar se casó 2 veces. Primero con Carmen Antinucci y la segunda fue Elizabeth Mary, con la cual se casó el 25 de mayo de 1940 en Pando, Uruguay, y tuvo un hijo al cual también llamó Roberto Ar. Época. Se conoce como década infame del periodo de la historia de Argentina. El golpe de estado cívico-militar el 4 de junio de 1943. Un elemento trascendente en la historia de la literatura argentina. El contrapunto entre el grupo Florida y el grupo Boedo procedió en las primeras décadas del siglo XX. El grupo Florida, conocido así por reunirse en la confitería Richmond, publica en la revista Martín Fierro, con autores Jorge Luis Borges, Leopoldo Marchal, Ricardo Quiraldes, Victoria Campo. Esos eran algunos escritores reconocidos de ese grupo. Y ahí tenemos el grupo Boedo, que reunía escritores como Roberto Ar, Leonidas Barletta, Álvaro Yunque. Se reunía en la geografía Barrio de Boedo en el Café El Japonés. Publicada en la editorial Claridad, constituyeron un fenómeno literario de raíces. El movimiento literario ocupó un lugar excéntrico en el campo literario. Su estilo no fue el del mismo realismo tradicional.
Su narrativa incorpora el lenguaje coloquial, creó una estética del grotesco y realizó una exploración del fantástico. Género. El género del cuento. Narración breve escrita en la que se narra hechos reales e imaginarios. Estructura, inicio, nudo, desenlace. Tipos de cuentos. Cuentos literarios, cuento popular. Cuento literario, cuento transmitido por la lectura. Cuento popular, narración de tradición oral. Narrativo, características, texto narrativo, ficción, brevedad, personaje principal. El tema principal del jorobadito, pues es la idea de la maldad, algo muy explotado por los escritores hispanoamericanos en ese tiempo. Encontramos subtemas: la locura, el delito, la traición, la hipocresía, la crítica moral burguesa. Personajes: el protagonista, del cual no sabemos su nombre, el jorobadito, también llamado por el protagonista Rigoletto, la novia del protagonista y la señora X, que es la mamá de la novia. Bueno, el ámbito. El narrador es el protagonista porque cuenta su propia historia. Lugar: Argentina coloquial. El cuento comienza en un calabozo. Consecuencias de algún acto delictivo donde se conocieron los protagonistas. Jorobadito y el protagonista fue en un café. Bueno, la información que saqué son de esos links de acá. Y bueno, gracias con todo.